estas detenciones que se ven a veces de chicos que son subidos a una camioneta de serenazgo y llevados a una comisaría porque los encontraron en la calle fumándose un tronchito de jajaja. No es una situación objeto de una detención. Si no, imagínate, pues a mí me hubieran detenido cada semana. Por si acaso, y hago el ampay y me salvo, tú me dirás si estoy haciendo lo correcto. No estoy fomentando aquí el consumo ilícito de sustancias ni nada por el estilo. Simplemente estoy colocando un ejemplo. Yo sí, pero lo que quiero... En otros países, la aplicación de la ley en una detención es mucho más agresiva. Sí, o sea, ahí el policía no es el tombo, pues, ¿no? Que tú le puedes a la jefe, nada. O sea, te hacen cuadradito y te mete a la reja, ¿no? Hay un procedimiento para la detención. En los casos de vehiculares, ¿no? El carro se detiene y el requerido tiene que tener las dos manos encima del timón. Porque el policía puede pensar racionalmente que si tú haces un movimiento con la mano vas a disparar, vas a hacer alguna cosa. Y ahí es donde es la aplicación de la ley. Nueva edición de Papelito Manda. La edición pasada estuvo picante, señor Eduardo Herrera Velarde. Sí. ¿Cómo está usted? Bien, ahí estamos. Hoy día de morado. Estoy rosado. Tú de morado, yo de rosado. Tú de morado porque crees que en la justicia puede haber milagros o no. No hay milagros, ¿no? Yo creo que esa cuestión es bien terrenal. Uh-huh. Y lo milagroso sería que funcione bien, ¿no? Pero un proceso de este tipo, con lo que tenemos, es más un infierno que un cielo, ¿no? Tú en el programa pasado tiraste un facto, dijiste literalmente, ¿no? Para todos los países la justicia es ciega. En el Perú la estatua que está en el Palacio de Justicia no es ciega. Sí, ahí está, nadie me va a dejar mentir. Yo siempre chico decía, pero la justicia no es ciega. Bueno, de ahí me convencí que no. El Perú ve todo, ve bastante y fijonea y pide, ¿no? Su parte también. Por eso esta balanza que está majestuosamente equilibrada en el Perú, pues dependiendo de... Que hemos tenido que meterle su ayudín ahí, ¿eh? Porque sí, la balanza estaba medio coja. Bueno, ya sabemos que para algún lado se termina inclinando. Siempre se termina inclinando, ¿no? Siempre. Sobre todo para el lado más poderoso. Ya lo decía Platón en la República, ¿no? La justicia es lo que los poderosos hacen ver por justo porque los débiles no pueden defenderse. Bueno, ahí está, eso es mejor dicho. Y mira, estos hombres grandes que han tenido tantos años antes de nosotros ya decían lo que hoy es una regla, ¿no? Y que a veces nos cegamos a ver. Ahora, ya yendo directo al tema del día de hoy, el tema del día de hoy es ¿qué pasa si es que te detiene? ¿Qué pasa si es que un policía de pronto te hace el pare y tú no sabes cómo reaccionar? Porque hemos visto muchísimas reacciones en las redes sociales y seguramente, espero que a nadie le pase, que lo detengan. A ti que estás ahorita de pronto embotellado en el tráfico de la Javier Prado, puedes eventualmente sufrir algún tipo de detención. ¿Qué pasa si alguien te detiene? A ver, acá hay que diferenciar varias formas de detención, ¿no? El policía puede detenerte cuando estás en flagrancia y el policía puede detenerte por mandato judicial. En este primer caso es un ejecutor consciente de la ley, la aplica y en este caso es solamente un instrumento. Entonces vamos primero al primer caso, que es la detención en flagrancia, ¿no? ¿Por qué te puede detener un policía? Un policía te puede detener cuando has cometido un delito, ¿no? Eso se llama flagrancia. La flagrancia no es otra cosa que las manos en la masa. Entonces, si a ti te atrapan pues en pleno un asalto con pistolas, estás en flagrancia, digamos, te desarman, te meten preso, pues, ¿no? Y ahí no hay vuelta que darle. El otro es la cuasi flagrancia. Los abogados tenemos nombre para todo. Entonces, cuando no te han atrapado con las manos en la masa, te pueden atrapar después. Ponte que te has robado una cartera y te agarran y te detienen y te encuentran la billetera. Entonces ahí es una cuasi flagrancia porque tienes el objeto del delito en tus manos. En ese caso lo que hace el policía es te detiene y te pone a disposición de la autoridad. ¿Cuáles son los derechos ahí? En principio, ¿no?
La detención implica la prohibición de libertad ambulatoria. Nada más. Pero eso no implica que te puedan meter tu reja, ¿no? Porque te dan duro. O sea, a ver, los policías siempre te dan tu goma cuando te detienen, ¿no? Para bajarte, para hacer que hables más. Eso no está permitido técnicamente hablando, ¿no? De pronto, por ejemplo, estas detenciones que se ven a veces de chicos que son subidos a una camioneta de serenazgo y llevados a una comisaría porque los encontraron en la calle fumándose un tronchito de jajaja. No, no es una situación objeto de una detención. Si no, imagínate, pues a mí me hubieran detenido cada semana. O sea, sigamos, es más una la situación. vagancia no es un delito. ¿No? Claro. Pero para algunos podría serlo, ¿no? Sí, bueno, pues es que como dijimos en el anterior programa, esta es una sociedad moralina, ¿no? Entonces aquel que está haciendo algo no decente, de acuerdo a ciertas normas, es un tipo delictivo, ¿no? Entonces, pero grandes intelectuales se meten su troncho y no pasa nada. Pero a esto es a lo que voy. O sea, de pronto, esa persona que estaba fumándose un porro en de pronto el parque y es detenido y le hacen toda una pantomima porque tú sabes que no te pueden detener por eso. Claro. Pero muchos chicos se atarantan frente a una situación así, ¿no? O sea, acá hay un tema al principio, ¿no? Yo he visto el caso de alguna persona que la han detenido y le sembraron, Ujú. ¿no? Entonces estaba con su güiro, pero le sembraron otras cosas y, microcomercializador. Y ahí sí te vas al penal por tráfico ilícito de drogas. Entonces hay un tema muy importante que la policía también lo hace. O sea, hay malos policías y buenos policías. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, una cosa que no es delito merece o amerita una detención? El gran problema es que la ciudadanía no sabe sus derechos. Entonces se atormentan, ¿no? Se ponen nerviosos y ceden. Y ahí en ese espacio de la sesión en el que creo que yo estoy en falta, pero no sé cómo probarlo, viene la corrupción. Y usualmente, nuevamente nuestra policía adopta malas artes y te dicen, bueno, si quieres nunca te vi, pero ¿cómo es? Y ahí empieza la corrupción. Por si acaso, y hago el ampay y me salvo, tú me dirás si estoy haciendo lo correcto. No estoy fomentando aquí el consumo ilícito de sustancias ni nada por el estilo. Simplemente estoy colocando un ejemplo. Yo sí, pero lo que quiero... ¡No me salve! Claro, yo sí soy pro libertad, o sea, que la gente haga lo que le dé la gana. Lo que tienes que decir es que el programa no se solidariza con las opiniones del individuo que está... Ya, ok, listo. Eso, Vamos a colocar ese cintillo. para que en la parte arrugues de abajo. y estés tranquilo y no quieras ser cómplice de mis delitos, te puedes acomodar bien. Bueno, No hay ampay problema. me salvo, listo. Ya. Eso es. O sea, yo creo que la gente no sabe. Exactamente. Y no sabe que no sabe. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, al final del día se dejan atarantar y piensa, pues sí, cualquier cosa que es equivocada a los ojos de la moral o de Big Brother o las buenas costumbres, como se manifiesta guachafamente, son objeto de detención. Y eso no es así. Pero, por ejemplo, en estas famosas batidas policiales en las que un policía te detiene porque están revisando una serie de autos, ¿tiene el policía la potestad de abrirte el auto? No. ¿De revisártelo? No. Vamos a varios temas. Primero, cuando hay un estado de emergencia, los derechos constitucionales se relativizan, ¿no? Pero no hasta el límite de la dignidad humana. Entonces, sí te pueden pedir la detención y si tú no sí te pueden pedir la documentación de identidad. Si tú no tienes, te pueden llevar a la comisaría para, evidentemente, ahora se puede hacer con las huellas o en vía de internet, saber quién eres, ¿no? Pero digamos, mi recomendación como abogado es que nadie te puede abrir el carro, porque ahí viene la sembrada también. O sea, sí te pueden pedir detención, pero no abrir el carro. O no de registrar la casa sin una orden judicial. Y esto muchas personas no lo saben. No lo saben. Entonces ahí uno tiene que ponerse fuerte y decir, oye, quiero que venga el fiscal o quiero mi abogado, y no te pueden tocar. El gran problema es una ciudadanía no instruida. Y la ciudadanía no instruida, como pasa con la educación, es manipulable. Y manipulable también para la corrupción, ¿no? Ahora, yo sí, y de esto me encargaría, si es que en algún momento me toca ocupar algún puesto educativo, hacerles saber a los ciudadanos desde el colegio sus derechos básicos. Sí, claro. El gran problema es que
la llamada educación cívica ya no existe, ¿no? ¿En educación cívica te enseñaban eso? Claro. O sea, que te ¿Tú no has introducían llevado educación conceptos cívica? de Pucha, derecho. qué viejo soy. No, o sea, yo Sí, soy de los claro. 90s. Ah, bueno, no. Pues Bueno, no. justamente donde se destruyó el civismo, Claro. pero vamos Sí, a... claro. En Pero vamos educación al, cívica te al enseñaban, punto, ¿no? te enseñaban la estructura del Estado, la Constitución. Es una clase aburridísima, ¿no? Pero digamos, yo creo que si el profesor es inteligente y la sabe hacer, creo que puede ser muy didáctica. Sobre todo a los niños, ¿no? O sea, el derecho al cuerpo, a la inviolabilidad del cuerpo, ¿no? Que es un tema que los niños no tienen en claro cuándo, cómo, porque no tienen criterio todavía. Claro, nadie te puede tocar. Hay que darle formación hacia eso. Nadie te puede tocar. No, nada. Igual, antes en los colegios, yo tenía un profesor que me jalaba las patillas, ¿no? Cuando me portaba mal, o la famosa regla, ¿no? Pero eso es, hoy día ya es impensable porque fíjate, los niños de ahora sí saben de eso, por sentido común, porque hay otra atmósfera, ¿no? Pero los niños de antes aceptábamos y a cocacho se aprendí, ¿no? Claro. Y estaba lejos de ser un poema de Nicomedes, ¿no? Sí. Era una imposición, un Era tanto una dolosa, imposición. ¿no? Y no te quejabas, pues, porque si te quejabas eras un traidor, un llorón. Y aparte, bueno, vas hacia otros valores ya más estrictos, ¿no? Lo que es la masculinidad y la reafirmación, ¿no? El no mostrar debilidad. No y demás. llorar, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, que si es que hay que llorar por algo es por defender nuestros derechos y hacer que se respeten. Por O sea, supuesto. porque nadie tiene derecho a revisarte el carro, a tocarte o a invadir tu espacio ilegalmente, ¿no? Yo creo que eso está evolucionando, pero más por la imposición del celular, por ejemplo. O sea, ahora cualquier persona ya graba. Y eso es una buena herramienta cuando te graban una intervención policial. He visto que mucha gente hace eso, ¿no? O sea, el policía los detiene y empiezan a grabar. Me acaban de detener Claro. en este punto. Y con eso ya es como que le pones un parche, ¿no? En otros países más desarrollados como Estados Unidos, las detenciones se graban. Acá las intervenciones policiales deberían ser grabadas, todas. ¿Por qué? Porque si no, das un espacio a la oscuridad de la corrupción. O sea, si tú no grabas, entonces hay un trato que puede saltarse eso, ¿no? De lo que se trata es que, de alguna forma, no haya espacio para la corrupción. Entonces, las personas cuando graban están diciendo, me están deteniendo por esto y tal cosa, y me están tratando de esta manera. Vas que todo por lo último, ¿no? Ahora, en otros países la aplicación de la ley en una detención es mucho más agresiva. Sí. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, Carlos Tevez, jugador en ese momento del Manchester City, imagínate, ¿ah? Estamos hablando de que multimillonario, Claro. jugador en Inglaterra, mundialmente conocido. Me parece que el tema era que salió a conducir 2 veces sin licencia y a la tercera ya le quitaban la licencia, ¿no? Claro. Entonces, él un día se pelea con su esposa y va al campo de golf, igual, pero ¿qué es lo que pasa? Alguien parece que desde adentro dice, ha llegado en su auto y claro, la policía inglesa, cuando el tipo sale del campo de golf, lo primero que hace es detenerlo, pero él dice, yo esperaba, pues, ¿no? Una conversación, No. algo por el estilo, dice, de frente, una patada en el pecho y al toque, manos a las partes de atrás y a un calabozo. Estuvo ahí cerca de 24 horas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahí el policía no es el tombo, pues, ¿no? Que tú le puedes dar jefe, nada, nada. O sea, te hacen cuadradito y te mete a la reja, ¿no? Hay un procedimiento para la detención. O sea, y esto se ve, por ejemplo, en los casos de vehiculares, ¿no? El carro se detiene y el requerido tiene que tener las dos manos encima del timón. Porque el policía puede pensar racionalmente que si tú haces un movimiento con la mano vas a disparar o vas a hacer alguna cosa. Y ahí es donde es la aplicación de la ley. Entonces, acá en estas leyes absurdas que saca el Congreso a veces para decir, oye, hay que proteger a los policías que usan su armamento, es una cuestión de sentido común y de misma aplicación de la ley en el momento que es. Sentido común, criterio. Entonces, si yo veo que una persona está haciendo un movimiento con una mano en el bolsillo, puedo racionalmente decir, me va a sacar una pistola o no. Entonces, hay procedimientos, hay formas. El policía de otros lugares no te permite el diálogo, no te permite ningún tipo de resistencia, porque si no, aplica la ley, te pone la rodilla en la espalda, te marroca y chao.
O sea, no hay posibilidad de respuesta ahí. No hay posibilidad de respuesta y técnicamente es así. Acá tú ves que al policía le pegan. Es más, yo vi hace poco, no sé si te acuerdas, el año pasado me parece que fue, clásico, la U con Alianza en la vía expresa, un barrista se quiso dar de chistoso y se robó la moto al policía. Sí, pues. Y se fue y lo han agarrado ya pues por Isabel la Católica, ¿no? Claro, no, es que aquel principio de autoridad, y esto no tiene nada que ver con los pensamientos duros y termocéfalos de la derecha peruana, tiene que ver básicamente con criterio y sentido común. O sea, no es posible que a un policía lo escupan, no es posible que a un policía le metan un lapo y no haya consecuencias. La aplicación de la ley implica el uso de la fuerza como medida excepcional, sí, pero ante cuestiones básicas elementales, ¿no? Ahora, pero son cosas que no deberían de ocurrir, ¿no? Eso también pasa, si es que nos vamos un poco más allá, por la devaluación de la imagen de la autoridad, ¿no? Sí. O sea, siento que no respetamos a los policías como deberíamos respetarlos. Totalmente, porque, a ver, yo no estoy legitimando nada, pero en muchos casos ellos también desprestigian la institución, cobrando coimas, permitiendo la excepcionalidad de la ley. O sea, yo, y lo he contado en el libro varias veces, he manejado muchas veces colgado el timón en mis épocas de ejercicio profesional y estaba convencidísimo que no me iba a pasar nada y así fue, ¿no? Porque antes había una permeabilidad, no había celulares y tú sabías que podías sacar un billete de la billetera y al final no te iban a llevar preso, ¿no? Ahora, has hablado de los delitos en flagrancia. Sí. Hay otros delitos por los cuales te detienen a propósito de un proceso que vienes Claro. siguiendo. Hay el mandato en el cual el policía es un ejecutor, un intérprete de la ley, y en el otro es un ejecutor. El ejecutor es cuando existe un mandato judicial. Y este mandato judicial viene en un proceso de investigación, ¿no? Y ahí tenemos pues la detención preliminar y la prisión preventiva, ¿no? Que son figuras que tienen mucho parecido, ¿no? Pero una es más corta que la otra. ¿En ambos casos tiene que ir un fiscal? En ambos casos la pide un fiscal y la ordena un juez, ¿no? Toda medida de detención tiene que tener origen en un mandato judicial. El fiscal nunca ordena nada, el fiscal pide, es una magistratura requiriente que se llama. Porque de repente un recurso podría ser, si es que está siguiendo un proceso, yo no salgo hasta que esté el fiscal. Bueno, el fiscal es una garantía de que las cosas van a ir legalmente, ¿no? O sea, a ver, la fiscalía, conceptualmente hablando, es el persecutor del delito y el defensor de la legalidad. Por eso es que si bien es cierto te puede acusar a ti o a mí de un delito, por encima de todo es el defensor de la ley. Entonces es una forma de cauterizar o de proteger de que las cosas van a ir bien. Pero no resuelve, ¿no? Es el defensor de la sociedad. Entonces el juez, volviendo al punto, básicamente la detención y la prisión preventiva tiene que considerar esencialmente tres cosas. Uno, que existe prueba. O sea, para detenerte a ti yo tengo que tener un medio probatorio que diga, este señor ha cometido un delito. Uno. Dos, que la pena a imponerte sea mayor a 4 años. Entonces, pero ¿cómo te voy a meter un mandato de detención por una querella que hemos visto en el episodio anterior, claro. No justifica, no tiene razón, sentido, porque no te voy a poner, ¿por qué fugarías tú por un delito así? Y el tercero es el peligro procesal, que es el elemento más difícil de todos. ¿Qué implica? La perturbación de la actividad probatoria y el peligro de fuga. ¿Ya? ¿Qué quieren decir estas dos cosas? La perturbación de la actividad probatoria es que yo, por ejemplo, tenga las pruebas en mi poder. Caso Odebrecht. Los documentos están en poder de la empresa. ¿Qué voy a hacer? Trituradora, hermano. Y quemo todo. Entonces, ¿hay peligro de eso? Sí. Entonces tengo que meter detención para que no amedrentes testigos, para que no aprietes a la gente, para que no destruyas pruebas. Claro. Esa es la perturbación de la actividad probatoria. Y el peligro de fuga es cuando te vas a ir. Entonces, si yo veo que tienes un delito de tráfico ilícito de drogas, pucha, te vas a querer fugar de todas maneras. Caso Nadiño y Anta. Ahora, por ejemplo, ese tema de la detención preliminar que fue eliminado, Sí. Era por 48 horas. Era hasta por 7 días, ¿no? Ujú. Entonces, sí, fue eliminado y ha sido restituido, pero tuvo un tiempo en el cual no se aplicó. Las 48 horas es la detención en flagrancia, Ok. ¿no? Entonces, pero la detención y la prisión son medidas judiciales. Las otras son cuando el policía
por un delito en flagrancia, se comete un delito y te detienen, ¿no? Por ejemplo, con esta tragedia que ocurrió en el Real Plaza, ya pasaron 7 días y no va a haber detenidos. El plazo de detención era ese. No va a haber, ya ha debido haber. O sea, eso es lo que extraña, ¿no? Ujú. En casos como estos, el caso Medifarma, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con las autoridades? O sea, ¿no hay prueba suficiente? ¿No hay peligro procesal? ¿No hay pena probable? Claro que sí. Lo que pasa es que evidentemente son casos mediáticos, corporativos, donde hay mucha influencia y hay gente pues que va a perder y va a ser sacrificada y otros que no, como siempre. Y eso es lo más triste del asunto, ¿no? Porque mira, por ejemplo, esto ha ocurrido ¿cuánto? Hace menos de un mes. Sí. Y ya nadie habla del tema. No, este país es un país cíclico, ¿no? O sea, tú te acuerdas de esto y ese fin de semana se trata el asunto y ya no se vuelve a tratar más. El caso de Real Plaza es una muestra palpable de eso. Jaliwarma es otra muestra. Medifarma es otra muestra. Podría ir a casos atrás un montón. El caso pasa hoy y en 2 semanas ya no se sabe porque habrá otro. Por eso es que la justicia tiene que funcionar bien y rápido. Y hay casos que son más mediáticos que otros. Por ejemplo, lo que ha pasado con Nadine y Ollanta, ¿no? Sí. Tú dices que básicamente Ollanta se ha sacrificado como un peón para que la reina esté a salvo. Sí, él es el último romántico. Como la canción de Nicola Di Bari, ¿no? Ollanta el último romántico. El último romántico. O sea, no es que Nadine agarró y le dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar puchos, quédate aquí, no te vayas a mover, ahí pum, salió. No, eso se juega. O sea, él ha jalado marca, pues, ¿no? Él jala marca, se va a presentar porque evidentemente uno ya sabe, como abogado, cuándo van a venir las detenciones. Y evidentemente ella ha estado a una cuadra de la embajada. No tengas ninguna duda de eso. O sea, mientras estaban haciendo la lectura de la sentencia, Claro, ella ya estaba ahí. Claro. Y simplemente esperado y se han metido. Y además, esto ya ha sido conversado, lo del asilo. O sea, no nos engañemos, ¿no? El premier de la señora Boluarte ha sido ministro del señor Humala. Entonces, ya pues es que sumar. Y también siendo perspicaces, sabiendo que un poco las denuncias, o sea, a propósito de los delitos que han cometido esta expareja presidencial, está también lo de Odebrecht. Y Sí. que sabemos que Lula da Silva, el presidente de Sí, Brasil, estuvo claro. implicado también en el Está metido escándalo. hasta el cuello, ¿no? Entonces, evidentemente, uno si es perspicaz podría hacer la inferencia de que algún tipo de arreglo hubo ahí. Sí, haces bien en señalarlo así, con esas condicionales, Ah, porque ya. no te querés. Eso, estamos aprendiendo del Master Duster Doof. Me da miedo eso, pero en realidad, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Efectivamente, todo esto está conversado. Todo eso está hablado. A mí no me van a decir que no, yo sí le digo frontalmente. O sea, creo que hay un mal precedente, la policía queda desdibujada, porque en ese tipo de casos tú, en la inteligencia de la policía, tienes que decir, ya, ¿dónde va a estar la señora al momento de la condena? Porque puede pasar esto. No me digan que no pasó. O sea, sí sabían. Claro que sí sabía. Claro que sí sabía. Entonces, al final, la institución policial queda desdibujada por un mandato político. Y en este caso, ellos son ejecutores de la detención, no son intérpretes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, si es que te detienen, digamos, en una redada, en una especie de zonificación policial a propósito de que están revisando a la gente por año nuevo? Supongamos. Lo primero que tienes que saber es por qué te están deteniendo. O sea, tú tienes derecho a ser informado, no te estoy deseando el mal. Simplemente te estoy poniendo como un ejemplo. Ahora en Semana Cualquiera Santa, por ejemplo. tendría que saber por qué lo detienen. Claro. ¿No? Pero tú no es que exigir, ¿por qué me está deteniendo? Y el policía tiene que darte la información. Te estoy deteniendo por un mandato judicial. Te estoy deteniendo porque has cometido un delito. Tengo sospecha de que has cometido un delito. ¿O qué más? Entonces no te pueden detener por sospecha, ¿no? Eso no es posible. Entonces, en la razón que te va a dar el policía te vas a dar cuenta que hay o no razonabilidad para detenerte. Por eso es muy importante la pregunta. Tenemos derecho a preguntar. Eso es la primera obligación. En la hipótesis que ya sea fundada la detención y sea cierta, te tienen que llevar y tienen que tratarte dignamente, pues. O sea, yo sé que es muy difícil defenderse de la goma y probarla, porque la gente que sabe pegar, pega sin dejar huella. Con toalla. Con toalla, mano abierta, te cuelgan. En fin, hay un montón de técnicas. Yo tenía algunos amigos que hacían hablar vasos, ¿no? O sea, digamos, de la forma, pues, cuando tienes que apretar a alguien para que hable y confiese algo, ¿no?
Ese viejo dicho que una cachetada para que hable y 10 para que se calle. ¿En serio? Claro, es técnica policial muy antigua, eso se sabe. ¿Cuáles son las técnicas policiales antiguas para amedrentar a alguien, por ejemplo? Bueno, pues es que la misma técnica del interrogatorio, ¿no? Las luces, la gota, la música. O sea, esto sí no es exportado de los Estados Unidos, los interrogatorios sí son así. No. Digo que hay técnicas antiguas que se usaban para sacar la verdad, ¿no? Las antiguas técnicas policiales, en los interrogatorios, no solamente acá, ¿ah? O sea, mira, Guantánamo, ¿no? Hay prisiones muy duras en las cuales lo que se hace es bajar a la tranquilidad de la persona para que confiese, ¿no? Pues una confesión extraída de mala forma. Pero eso es otro tema, ¿no? El asunto acá es cuáles son tus derechos y evidentemente la dignidad es uno de ellos, ¿no? Entonces, que te traten bien. Nadie está pidiendo, obviamente, porque acá la gente va a empezar a decir Herrera, que es enamorado de los delincuentes, quiere que los traten con guante de seda. Con guante de seda y la mano dura y esas torpezas que hablan algunos. Ahí tiene que haber una rigidez, ¿no? Pero, sin embargo, tiene que haber una dignidad, porque la dignidad no se pierde. Comida. No, nadie te está pidiendo un pollo de la brasa, pero comida, un lugar donde dormir y trato digno a la naturaleza humana. La persona, por más delincuente que sea, por más detenido que sea, no pierde la dignidad humana. Y eso no es algo que es no transaccional. Claro, porque, por ejemplo, en estas detenciones que pueden ser arbitrarias y que si es que la persona no pregunta por qué la están deteniendo, genera pues un espacio de oscuridad en el que puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya el ejecutor se engrandece y ahí viene el abuso de la autoridad. Cuando hay una detención existe un recurso que se llama el habeas corpus, que en latín, nuevamente, las guachafadas que usamos los abogados, se traduce aquí el cuerpo, ¿no? Que es una forma de mostrar que la legalidad se está cumpliendo y estoy trayendo a la persona viva acá, ¿no? Pero el habeas corpus implica, o se da cuando una detención es arbitraria. Caso Humala. O sea, yo creo que esa sentencia se va a caer. ¿Y por qué crees que se va a caer? Porque no hay delito de lavado. O va a ser muy difícil que la sentencia pruebe la ilicitud, ¿no? La ilicitud y el conocimiento de la ilicitud. Entonces, en este momento, si yo fuera abogado de Ollanta Humala y no estoy mandando la indirecta, ni menos dando consejo. Escucha, Ollanta, por si acaso. No, tiene un buen abogado. Aquí tienes un CV, ¿no? Sí, te va. No está en ejercicio. En los créditos sale ahí mi. Sale tu correo. Para contratos. O tu código de IAPE. Mi contrato, sí, no, encantado. No, mentira. Yo me defiendo ya. Pero digamos, metería un habeas corpus. Meterías un habeas corpus claro, ahí. Porque la sentencia es evidentemente arbitraria. Por más mal que me caiga ella más que él, creo que la sentencia no va a resistir el carácter. O sea, ¿tú crees de verdad que Ollanta no va a pasar estos 15 años próximos en prisión? No creo. ¿En cuánto tiempo máximo sale? Medio año, pues, ¿no? ¿Medio año? Sí, medio año. ¿Lo escucharon? Sí, en año. Este programa, en Papelito Manda. En medio año veremos. Profecía del doctor Velarde. Sí, Herrera Velarde. Herrera Velarde, ¿no? Que me metes al papá. Eso sí, evidentemente, eso se cae. Entonces yo haría un habeas corpus, ¿no? ¿Un habeas corpus para qué es? Cuando hay una detención arbitraria, porque estás infringiendo la libertad individual. De eso se trata la detención y el habeas corpus. Yo sí voy a coactar la libertad individual de ustedes, animándoles a que den like, comenten y compartan, porque este segundo episodio de Papelito Manda ha llegado a su fin, ha sido detenido. Ha sido detenido, no arbitrariamente. Bueno, arbitrariamente sí, es verdad. Arbitrariamente. Porque tú quieres. Es arbitrariamente. Nos vemos, cuídense, Chao. sepan sus derechos, repásenlos.